Abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? ¿A quién? A Cristo. ¿A quién más, hermanos? A Cristo. A Jesucristo el justo. Les escribo esto para que no pequen. Dice, pero si pecaremos, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo, y Él es justo. La naturaleza está en Hechos 2 de la comunión. Todos los que habían creído, dice el versículo 44 de Hechos 2, todos tenían las cosas comunes. Había una necesidad en la iglesia y las cosas les eran comunes. Quiere decir que tenían el mismo pensamiento del apóstol Pablo. A mí las cosas, todo lo tengo pérdida por amor de Cristo. No había tanta comunión. Empezó la iglesia con tanta comunión entre ellos que estaban unidos y las cosas les eran comunes. Bueno, pero ya no tenemos que dar, pero tenemos posesiones y vendían las posesiones. Usted contésteme sinceramente en este día, ¿quién ha vendido una posesión para dar a la iglesia? No estoy hablando de nosotros aquí, estoy hablando en general. ¿Quién ha hecho esto? Exactamente. ¿Por qué, hermano? ¿Porque creció la comunión? ¿O porque se fue para abajo? ¿Desapareció? ¿A poco vendían las posesiones para traer a la iglesia? ¿Verdad que se nos hace extraño? Porque eso era la comunión, de ese tamaño era la comunión. Dice el versículo 44, dice, y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46, perseveraban unánimes cada día en donde, iglesia del Señor. Eso es un mito ahora. Ya no existe. Perseverar unánimes. ¿Cada cuándo? ¿Cada cuándo, hermano? ¿Había necesidad? Sí había necesidad. ¿Cómo la suplían? Unidos en comunión. Cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos. ¿Usted se imagina una iglesia de miles de personas comiendo juntos? Bueno, pero no nada más comían juntos. Dice, ¿cómo comían juntos? Enojados, murmurando los unos a los otros, criticando los unos a los otros. Esto es comunión, hermanos. Estamos hablando de la comunión en la iglesia. Y usted diga si hay comunión o no hay comunión. Dice que con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gracias a la privacidad o a la comunión. La realidad de la comunión era compartir las enseñanzas apostólicas. Expresaban su unión. Según Corintios 8:4 dice que la iglesia, habla de la iglesia de Macedonia, ellos pedían que fuesen ellos participantes en el servicio de los santos. ¿Usted ha oído alguna iglesia que pida, que diga, por favor, yo quisiera ser participante, quisiera dar para el servicio de la obra de Dios, quisiera hacerlo? Tal vez localmente. Pero esta era parte de la comunión que tenía la iglesia. No los conocían y querían. Queremos ser participantes. Queremos dar también nuestras posesiones. Oían
También queremos vender nuestras posiciones para poner a los pies de los discípulos y que no haya necesidad. San Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy. ¿Está dando mandamientos nuevos Jesús? No. Está diciendo: nuevamente les voy a decir el mandamiento que ya saben. Se los voy a decir otra vez. Un mandamiento nuevamente se los voy a decir. ¿Qué parte de amarse a unos a otros no entendemos? Que os améis unos a otros. Como dice nuestro hermano, voltea a ver a tu hermano y no creo que lo ames. Maybe. Voltea. No lo digas, nomás piensa. Dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Verdad? Como les dije una vez, no necesitamos tener un bumper sticker, I am a Christian or whatever. Dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos. Si tuvieres amor los unos a los otros. Bueno, Señor, ¿no tenemos amor? No tienen amor. Dice: si tuvieres amor. Te conocerán por tu amor, te conocerán por tu expresión, por tu carácter, por tu vida, por tu testimonio en la iglesia. Y algo muy hermoso, hermanos, la comunión es el símbolo, es un símbolo. Dice la palabra de Dios: la copa de bendición que bendecimos. Hablando de participar en comunión, unidos en Cristo Jesús, amándonos los unos a los otros, sentándonos en la mesa del Señor. Y dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Tienes comunión con la sangre de Cristo. El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos, pero somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. La cena del Señor es el símbolo de nuestra comunión como iglesia. El cuerpo de Cristo es un cuerpo de pecadores, pero unidos en Cristo y por Cristo. Haz todo lo que debas de hacer, haz todo lo que puedas hacer para recordar la cruz de Jesucristo. La mesa del Señor nos hace humildes. La vida de la iglesia es la comunión juntos. Nos está llamando a una autoexaminación, una advertencia para la iglesia. El pecado destruye la comunión, el pecado obstruye el poder y el pecado confunde el propósito de la comunión. El futuro de la iglesia, hermanos, depende de la comunión. No depende de la tecnología. No depende de los medios de comunicación, no depende de anuncios, de publicidad, de publicar la iglesia en muchos sitios de internet, que son cosas buenas. El futuro de esta iglesia es la comunión que tengamos unos con otros en Cristo Jesús y en el amor y en la fe del Señor Jesucristo. Escúchame bien, hermano. Escúchame bien. El futuro de la iglesia depende de su santidad, depende de su fidelidad, de su obediencia, de su unidad, de su honestidad, de su caridad, de su lealtad, de su comunión. Solo así vamos a poder seguir adelante. La santidad trae a Cristo a la iglesia, hermanos.
El pecado siempre busca la privacidad. Entre más privacidad, más poderoso se vuelve. ¿Usted ha visto a alguien que peque en público? Solo los que están ya entregados a la maldad. Pero cuando alguien peca, ¿qué hace? Busca su privacidad. Y la iglesia no es privacidad. La iglesia es comunión. Reunión. El trabajo de la comunión somos nosotros, hermanos, los creyentes. Cuando recibimos a un creyente, recibimos a Cristo. ¿Cómo llevarnos unos a otros? ¿Cómo debo tratar a mi hermana? ¿Cómo debo tratar a mi hermano? ¿Cómo? ¿Cómo cree usted que debe usted tratar a sus hermanos? Con amor. Ajá. ¿Y cómo le hago? Yo debo de ver a mi hermano como si estuviera hablando con Cristo. El resultado de la comunión va a ser gozo, hermanos. Va a ser gozo. Vas a tener un gozo manifiesto. Va a ser, hermanos, un sacrificio voluntario. Si estás a fuerza, mejor no estés. Vivir en completa comunión produce gozo en el Señor. Vivir, hermanos, en esa comunión produce gozo, bendición. El Señor lo dijo en el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras, porque ahí envía Jehová. ¿Quieres tener bendición? ¿Quieres tener vida eterna? ¿Quieres tener gozo? Empieza a ver a tus hermanos como si vieras a Cristo. Para la honra y la gloria del Señor. Oremos, hermanos.